noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, siempre señalamos que nuestro interés y lo que pienso que también les interesa a nuestros televidentes es analizar cuestiones que se plantean dentro del ámbito nacional, relacionadas fundamentalmente con los temas productivos, con algunos temas políticos, con temas sociales, en fin, siempre tratamos de abarcar lo más que podemos en diferentes aspectos de la vida nacional. Y bueno, creo que esto da mucho interés y búsqueda de participación, y en esa actitud de traer a diferentes sectores, hoy vamos a analizar conjuntamente con un protagónico de la vida nacional temas que hacen a la actividad de una estructura, de una ONG que ha tenido, digamos, bastante trascendencia en la vida de la República como centro de pensamiento estratégico. Y me estoy refiriendo al movimiento productivo argentino, un ámbito que fue creado hace ya unos cuantos años atrás, 16 años atrás, por dos personajes significativos de la vida nacional. Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde. Y a partir de allí, el acompañamiento de vastos sectores empresarios, sindicales, de la vida social, cultural, económica, que permitieron que esta estructura tuviera actividades bastante intensas en la vida de la Argentina y marcara una serie de rumbos, inclusive que fuera algo que se tomó como ejemplo en realización de cuestiones en lo que fue el gobierno de Eduardo Duhalde, acompañado por Raúl Alfonsín como otro de los protagonistas de la salida del país. Y para ello, bueno, nos va a acompañar Alfredo Atanasov. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Alfredo Atanasov, que hoy es el secretario ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino, que has ocupado una cantidad de otros cargos, ha sido ministro de Trabajo, jefe de gabinete, diputado nacional varias veces, y consecuentemente lo has visto el movimiento productivo actuando de varios sectores, digamos. Lo has visto en su realización concreta en la vida institucional cuando fuiste ministro de Trabajo y jefe de gabinete. Y lo estás viendo ahora porque sos el secretario ejecutivo del movimiento productivo. ¿Qué pensás de la tarea que ha realizado, la tarea que tiene que realizar hoy y hacia adelante esta institución? Yo creo que fue una tarea muy importante y en principio debería comenzar por felicitarte y decir que en realidad quien tendría que hablar más que yo de la historia del movimiento productivo serías vos, que fuiste artífice de ese proceso. Uno de los tantos que había ahí. Pero importante. Sí. Y no es fácil sostener durante 16 años una ONG con posiciones muchas veces que no han sido compartidas por los gobiernos. Digamos que en la última década la mayoría de sus posiciones no han sido compartidas, pero ese sí pudo convertirse en un ámbito en el que se nuclearan distintos actores de la vida política, social y económica, y desde allí plantearan, y esto está absolutamente documentado, vos lo conocés mejor que nadie, se plantearan distintas líneas de acción, distintos programas para poder llevar adelante y para poder mejorar la situación del país. Yo creo que esa es una gran contribución que el movimiento productivo ha hecho a la Argentina. Y creo que lo sigue haciendo. Digamos, hoy estamos abordando una gran cantidad de temas. Hemos tenido unos años de mucha actividad y allí hemos estado discutiendo el tema del endeudamiento externo, que suele ser una preocupación para muchos. Hemos estado discutiendo el tema de la educación con Alieto Guadagni, hemos discutido el impacto de Estados Unidos y China sobre la economía argentina con Jorge Castro, los desafíos económicos de la Argentina con Martín Redrado. Y hemos hecho eje, y estas son algunas de las cuestiones. También discutimos la situación de los biocombustibles con uno de los especialistas más importantes que tiene la Argentina, que es Claudio Molina, y hemos discutido también el tema del sector del agro con
Patel, también un Así es. gran especialista en el tema, la coyuntura, el cogobierno, bueno, distintas cuestiones. Particularmente hacia el futuro, estamos haciendo eje en dos aspectos que nos parecen centrales. Uno de ellos es la prospectiva estratégica. Nosotros pensamos que la Argentina es un país que tiene un déficit en ese sentido. Ni siquiera Argentina tiene hoy una comisión de futuro en su Parlamento, y lo tiene Chile, lo tiene Uruguay, lo tiene Brasil. Ese tema que ustedes plantearon, que se planteó en el movimiento productivo, yo también sigo formando parte de él, vinculado con la prospectiva, es realmente impactante, ¿no? Porque pensar que en países que hacen de allí un eje fundamental, como el caso de Finlandia, y países como el nuestro, que no mira el futuro ni en los próximos 6 meses. Exacto. Y bueno, pretendemos ser motivadores de este debate, de esta discusión. Hicimos un evento muy importante, como vos sabés, Sí, sí. el año pasado en la Universidad de El Salvador, y allí trajimos especialistas de distintos lugares del mundo, y ellos nos plantearon cuál era su situación, particularmente Finlandia. Fue un tema Así es, lo recuerdo, muy interesante. Muy interesante. Y bueno, esperemos que estas ideas se recojan y que a partir de ahí se pueda llevar adelante la cuestión. Y al mismo tiempo lo hicimos durante el año 2017 y lo volveremos a hacer ahora durante el año 2018. Estamos capacitando a jóvenes en materia de recibir los instrumentos, las herramientas más importantes para el estudio del futuro, para el estudio prospectivo. El año pasado tuvimos mucho éxito, lo hicimos conjuntamente con la UCES, con la universidad. Este año lo volveremos a repetir y tratamos de hacerlo con jóvenes que trabajen en los municipios, jóvenes que trabajen en los sindicatos, como para que desde ese ámbito se empiece a ver el futuro, sobre todo un futuro que a veces viene un poco amenazado por la automatización y por la robotización, y ver entonces de qué manera vamos a responder los cambios a esos que plantea desafíos. y el pasaje al futuro de Santiago Bilinsky, que es otro hombre que también ha estado vinculado con el movimiento productivo. Pero ahora vamos a ir al primer corte, porque tenemos 3 bloques con 2 cortes, y continuamos. Adelante, señor director. Bueno, estamos con Alfredo Atanasov, secretario ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino, además de otra cantidad de cargos que ha tenido. Che, Alfredo, realmente esta acción que desarrolla el Movimiento Productivo Argentino en algunas épocas se vio vinculada con otras ONG, ¿no? Y así se logró una tarea que siempre Dualde, que está en el Movimiento Productivo, entrega un libro con los resultados de los diálogos que hubo en un momento determinado buscando la estrategia del ámbito de la producción. ¿Vos pensás que este tema de la vinculación, este tema de los consensos, este tema de los acuerdos que hay que celebrar, y que nosotros tuvimos cosas que ver, y vos como jefe de gabinete participaste activamente en la época del gobierno de Dualde, ¿son ejes centrales para este país? Sí, yo creo que sí. Y, a ver, es un eje central para Alemania, por ejemplo, que a veces suele ser un ejemplo que nosotros lo miramos como que estuviera muy lejos. Digamos, si en Alemania no lograban hacer una coalición que superara el 50% de los votos, tenían que hacer elecciones nuevamente, así lo establece la Constitución. Porque en realidad allí hay una presión para que haya consenso y para que haya acuerdos. Nosotros creemos que hoy Argentina está necesitando ese diálogo político. Creo que el movimiento productivo puede aportar y otros tantos pueden aportar, pero pareciera que este también es un momento para nuevamente empezar a sentar alrededor de una mesa a todos los actores políticos, sociales y económicos y empezar a dictar normas que luego irán al Parlamento y se debatirán, pero que seguramente van a ser menos conflictivas de lo que uno ve hoy, ¿no? Hoy uno ve que cada
iniciativa que lleva adelante el gobierno tiene mucho debate, mucha discusión, se pierden muchas energías. El gobierno da la poder sensación de que lo que busca es, digamos, diálogos puntuales por temas puntuales con sectores puntuales. Y yo creo que ese, a mi juicio, es el error del gobierno, ¿no? El diálogo político es un diálogo de conjunto, no es un diálogo vis a vis entre nosotros dos, sino es un diálogo entre todos los actores políticos, sociales, económicos, que se puede hacer, que se puede realizar. Creo que los actores todos están interesados para poder opinar, los que saben de economía sobre economía, los que saben de salud sobre salud, los que saben de educación sobre educación, pero esto requiere que haya una vanguardia en todo este proceso, alguien que sea el impulsor de llevar adelante todo este debate y obviamente que debe ser el gobierno. Pero hay una experiencia... Es muy difícil pero hay que una algún otro lo experiencia, pueda hacer, ¿no? Obvio, debe ser el gobierno el que lo impulse, pero hay una experiencia que a veces nos anima y nos alienta y de la que vos has sido partícipe directo. En el año 2010, cuando en el seno del movimiento productivo se discutieron las políticas de Estado, quienes hoy son gobierno participaron. Quien no participó fue el gobierno de aquel momento. Así es. Lo que nosotros esperamos ahora es que no se repita esa situación y que entonces frente a alguna convocatoria... para los que estuvieron, sería una ¿no? contradicción. Y entonces que frente a una convocatoria de esas características estemos todos y que por supuesto también esté el gobierno. En esos diálogos de política de Estado agarrás el libro y empezás a mirar en los distintos ítems, que fueron más de 10 o 12 que se tocaron, hay siempre sentado en la mesa analizando alguien que hoy tiene muy importantes funciones de gobierno. Y por supuesto también estuvo Mauricio Macri, desde una grabación donde lo planteó, estuvo Stolbizer, estuvo la gente del radicalismo, estuvo Duhalde, estuvieron todos, no faltó nadie, ¿no? Entonces uno dice, qué bueno sería, ¿no? Pero qué bueno sería que esta vez estuviera el gobierno Estemos también, todos. ¿no? Y verdaderamente, ¿cuántos países desarrollados tienen su consejo asesor y en el marco de ese consejo asesor se discuten las políticas de Estado y ese consejo asesor está integrado por representantes de todas las fuerzas políticas, las fuerzas económicas y las fuerzas sociales? Y de allí, de ese debate amplio, franco, sincero, se puede encontrar un camino para salir de las crisis, porque en realidad, quien hoy diga que la Argentina no está en crisis, sin ninguna duda se está equivocando. La Argentina sigue estando en crisis. La crisis no fue solamente la del 2001, se la logró superar en algunos aspectos, pero después, cuando uno se pone a analizar, vemos que la situación ha continuado crítica y entonces hoy estamos frente a algunas situaciones que son altamente preocupantes. El nivel de endeudamiento que Argentina está teniendo hoy es para preocuparse, pero yo creo que todos estarían dispuestos a sentarse a la mesa y a aportar ideas para ver de qué manera podemos salir, quizá por el camino de la producción y no seguir endeudándonos para seguir financiando un déficit que a veces parece descontrolado. ¿Qué pensás, no? ¿Por qué el gobierno le cuesta tanto esta posibilidad del acuerdo que se baraja desde distintos ámbitos, ¿no? Porque no somos solamente nosotros, el movimiento productivo, que ya hemos tenido experiencias positivas, sino que en varios sectores de la vida nacional se busca esta posibilidad del acuerdo. ¿Por qué el gobierno le cuesta tanto? Yo he hablado con algunos miembros del gobierno y alguno me dijo, porque esa sería una señal de debilidad. Y en realidad yo creo de fortaleza. Yo creo que es todo lo contrario. Sería una señal de fortaleza. Si yo logro sentar alrededor de la mesa a todos para venir a debatir y discutir, lo que de allí salga, saldrá con una fuerza fenomenal y el beneficiado será el gobierno. Y entonces estas cosas no se hacen. Y por ejemplo ahora se avanzó en un tema que a todo el mundo le preocupa, el decreto que se publicó hoy en el boletín oficial acerca de el achicamiento del Estado. Pero me parece que también allí faltan cosas. Por ejemplo, falta un gesto ético. Menem tuvo un jefe de gabinete y 9 ministros. De la Rúa tuvo un jefe de gabinete y 9 ministros.
Kirchner tuvo un jefe de gabinete y 11 ministros. Cristina tuvo un jefe de gabinete y 16 ministros. Y Macri tiene un jefe de gabinete y 23 ministros. Entonces me parece que la reforma del Estado debe comenzar por allí. Creo que debe comenzar por una reducción de la cantidad de ministerios que hoy tiene el presidente Macri, con sus consecuentes secretarías y subsecretarías y direcciones generales y coordinaciones y bueno, y todos los cargos que todos sabemos. Y entonces ahí yo creo que eso da pie para poder avanzar en otros aspectos que quizás son necesarios. Pero me parece que se le hace muy difícil al gobierno decirle a los sindicatos el incremento salarial no podrá superar el 15% y seguir sosteniendo un gabinete con esta cantidad de ministros. Entonces me parece que el gobierno en ese aspecto también tiene que tener un gesto ético. Y el aumento salarial, sentados en una mesa los sindicatos, los empresarios y el gobierno, pero no tengo la menor duda que nos ponemos todos de acuerdo en cuál debe ser, porque habrá algunos sectores que tendrán posibilidades de dar aumentos superiores y otros tendrán posibilidades de dar aumentos inferiores. Si estamos todos sentados en la mesa, nos ponemos de acuerdo como nos pusimos de acuerdo en el 2002, que estábamos en el marco de la crisis más profunda de la historia contemporánea de la Argentina y nos pudimos poner de acuerdo en la cuestión salarial y en una gran cantidad de temas. Un tema económico profundo, empezando con las retenciones. Casi nada. Por ejemplo. Casi nada. La resolución de los problemas sociales. Cómo contener a aquellos sectores que habían quedado excluidos precisamente como consecuencia de las políticas económicas anteriores. Alfredo, vamos al último bloque. Te anticipo, vamos a hablar de política actual. ¿Cómo no? Adelante, señor director. Bueno, Alfredo, son politicón, por sobre todas las cosas. Y sí, muchos años. Mejor no digamos cuánto. ¿Qué sensación tenés vos con respecto a este gobierno? Yo sé que por allí no tenés una fidelidad absoluta, pero tampoco vas a estar en contra, porque lo que se busca es que este país funcione, y en eso creo que estamos todos absolutamente de acuerdo. Pero, ¿vos qué observás de este gobierno? ¿Qué cosa le podés criticar a este gobierno, por afuera de las que ya mencionamos, relacionados con su impronta, con lo que piensa hacer, con su relación con la gente? Sí, a ver, yo creo que hay muchas cosas que no se explican o que las explicaciones no le llegan a los ciudadanos que están preocupados, ¿no? Cuando se dice hubo un aumento del 2.800% en estos 2 primeros años en el costo de la electricidad. Y hay una explicación, y es que bueno, pero antes te la regalaban y hay que progresivamente ir llegando a un valor mediante el cual vos la pagues. Y hay otra explicación que dice, bueno, pero en el interior la pagaban más cara. Sí, pero esas explicaciones a los ciudadanos que están viviendo una situación económica difícil no les sirve como explicación. Entonces, es explicación para un grupo, pero no para aquel que está en la peor de las situaciones y que verdaderamente no puede asumir esos aumentos de tarifa. Con lo que esto implica desde el punto de vista inflacionario. La inflación se ha convertido en otro tema muy difícil de dominar. El propio ministro Duhovne dijo en España hace una semana. No le fue muy bien en España con algunas cosas. No, pero dijo, tenemos toda la voluntad, pero no tenemos las herramientas para poder combatir la inflación. Y yo creo que sí, creo en lo que dijo Mauricio antes de ser presidente, cuando dijo la inflación no es para preocuparse, se puede resolver, pero para esto hay muchas cosas que hacer. Que me parece que falta cierta coordinación en el ámbito del gobierno para que esas cosas se hagan
en el momento apropiado. Vos sabés que la gente me da la sensación, a lo mejor lo digo por mi propia experiencia, acepta por allí entender más fácilmente el tema de los servicios, en cuanto antes se los regalaban y que ahora hay que cobrarlos. Lo que no termina de entender es la problemática de los alimentos, ¿no? Y allí yo sé que el Movimiento Productivo Argentino hemos estado haciendo algunos trabajos Carlos, muy interesantes donde te dice que desde un mercado central que no es productor, compra o consecuentemente ya tiene una diferencia con relación al productor inicial. Y el supermercado hay diferencia de más del 200%. bueno, este es un tema y se lo hemos planteado al gobierno, vos lo sabés, le hemos planteado la posibilidad de volver al viejo sistema de la feria de barrial, con la participación en todo caso. Algunas cosas se hicieron, con la participación en todo caso en el mercado central. Pero no es que uno va al mercado central y tiene que comprar una bolsa de papa. No, uno puede comprar 1 kilo de papas y tiene una diferencia abismal con lo que paga el kilo de papa en un supermercado de la capital o del conurbano Pero no bonaerense. todos pueden ir al supermercado, con lo cual el problema no todos pueden ir al mercado central. Ahí está el problema. Ahora, ¿cómo es posible que allí, no vendiendo como mayoristas, sino vendiendo como minoristas, se puedan manejar esos valores, se puedan manejar esos precios y en los supermercados no? Y en este caso, yo soy partidario de que las reglas de juego del mercado establezcan finalmente los precios, pero cuando hay desfasajes de estas características, yo creo que el Estado tiene una responsabilidad primaria, que es la de defender la situación de los ciudadanos, sí, y esa responsabilidad es decir, costos. Señores, esto no es posible. Pero digo yo, a ver, nadie plantea o propone el tema del modelo precio máximo, claro, de Moreno, cosas por el estilo. No. Pero mínimamente explícame tu estructura de costos. Estudiemos la cadena de valor. ¿Qué pasó con este producto que valía 10 y que me lo estás vendiendo a 40 o correcto, a 50? Y analizada la cadena de valor, uno fácilmente va a llegar a un número, y bueno, ese es el número, y esto no es intervencionismo, esto es simplemente hacer las cosas que se deben hacer en una situación de crisis para poder resolver la situación de los que menos tienen. Y esto está absolutamente demostrado, Carlos, y vos lo sabés. Hace más de 1 año y medio que nosotros mes a mes venimos haciendo este estudio y comparando los precios entre el mercado central, segmento minorista, y los supermercados del conurbano bonaerense. Sí, los 4 o 5 más importantes. Exacto, y de la capital federal. Y las diferencias, como vos lo dijiste, en muchos casos superan el 200%. A ver, y no hay un problema de logística, están a 20 kilómetros del mercado central, porque muchos dicen, sí, la logística para el productor primario, pero estás a 20 kilómetros de distancia. Exactamente. Entonces pensamos que ese sí es un tema sobre el que el gobierno tiene que actuar. Y hubo una iniciativa, como vos dijiste, hubo una intención de el mercado en tu barrio, el mercado en tu barrio. De las ferias, con el mercado en su barrio. Nosotros aportamos mucho para que ellos pudieran desarrollarlo, pero evidentemente no está funcionando, o por lo menos uno no lo ve como debiera verlo. Y entonces, ¿qué habría que hacer? Que esos mismos precios que se tienen en el mercado central se puedan tener en Lanús, se puedan tener en Berazategui, se puedan tener en Florencio Varela, se puedan tener en la propia capital. La capital federal es una situación distinta. Hay ferias en la capital federal y los comentarios es que hay precios adecuados en esas ferias. Don Alfredo, me andan haciendo seña que esto se acabó, así que te agradezco profundamente. No, por favor. Esperemos que el movimiento productivo siga con fuerza y con vigor, señalando un camino que entiendo que es para todos, absolutamente. Muchísimas gracias. Un gran gusto, Carlos, de estar en tu Gracias. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.